Play your horn. Las cosas podrían haber salido mejor, pero tú tienes el talento de echarlo todo a perder. Sí, no lo puedo negar. Y todo por culpa de las urnas. Johnny ha abandonado el lenguaje hot, más o menos corriente, hasta hace 10 años, porque ese lenguaje violentamente erótico era demasiado pasivo para él. En su caso, el deseo se antepone al placer y lo frustra, porque el deseo le exige avanzar, buscar, negando por adelantado los encuentros fáciles del jazz tradicional. Por eso, creo, a Johnny no le gustan gran cosa los blues. Y la baba viene y te tapa y te convence de que el del espejo eres tú. Claro, pero ¿cómo no darse cuenta? Pero si soy yo con mi pelo, esta cicatriz. Y la gente no se da cuenta de que lo único que aceptan es la baba. Y por eso les parece tan fácil mirarse al espejo. O cortar un pedazo de pan con un cuchillo. ¿Tú has cortado un pedazo de pan con un cuchillo? Sí, me suele pasar. Y te has quedado tan tranquilo. Yo no puedo, Bruno. Tienes el pan ahí, sobre el mantel. Es una cosa sólida, no se puede negar, con un color bellísimo, un perfume. Algo que no soy yo, algo distinto, fuera de mí. Pero si lo toco, si estiro los dedos y lo agarro, entonces hay algo que cambia, ¿no te parece? Querido amigo, hace miles de años que un montón de barbudos se vienen rompiendo la cabeza para resolver el problema. En el pan es de día, en el pan es de día. Y yo me atrevo a tocarlo, a cortarlo en dos, a metérmelo en la boca. No pasa nada, ya sé. Eso es lo terrible. ¿Te das cuenta de que es terrible que no pase nada? Otra vez me doy cuenta de lo difícil que resulta saber qué es lo que está haciendo. ¿Qué es Johnny? Si duerme, si se hace el dormido, si cree dormir. Uno está mucho más fuera de Johnny que de cualquier otro amigo. Nadie puede ser más vulgar, más común, más atado a las circunstancias de una pobre vida, accesible por todos lados, aparentemente. No es ninguna excepción, aparentemente. Cualquiera puede ser como Johnny, siempre que acepte ser un pobre diablo enfermo y vicioso y sin voluntad. Bruno, me duele aquí. Ha dicho Johnny al cabo de un rato, tocándose el sitio convencional del corazón. Ella era como una piedrecita blanca en mi mano y yo no soy nada más que un pobre caballo amarillo y nadie limpiará las lágrimas de mis ojos. Llora dulcemente. Se frota los ojos con sus manos sucias. Yo ya no sé qué hacer, es tan tarde. Del río sube la humedad. Nos vamos a resfriar los dos.
que no es lo que yo he escrito. Johnny, está bien que las cosas cambien, pero no hace 6 meses que Hace tú... 6 meses, 6 months ago. Y a propósito, muy ingenioso lo que has escrito sobre el saxo y el sexo. Muy bonito el juego de palabras. 6 months ago, sex. Positivamente precioso, Bruno. Maldito seas. Sex. Sobre todo no acepto a tu Dios. No me vengas con eso, no lo permito. Y si realmente está del otro lado de la puerta, maldito se me importa. No tiene ningún mérito pasar al otro lado porque Él te abra la puerta. Desfondarla a patadas, eso sí, romperla a puñetazos, eyacular contra la puerta, mear un día entero contra la puerta. Aquella vez en Nueva York, yo creo que abrí la puerta con mi música hasta que tuve que parar y entonces el maldito me la cerró en la cara. Nada más que porque no le he rezado nunca, porque no le voy a rezar nunca, porque no quiero saber nada con ese portero de librea, ese abridor de puertas a cambio de una propina. Pobre Johnny. Después se queja de que uno no ponga esas cosas en un libro. Las 3 de la madrugada, madre mía.